Buenos días, jóvenes. Ahora vamos a ver el tema de lo que es las tres leyes de Newton. Vamos a ver un poquito de lo que significa cada una y de ahí posteriormente nos vamos a pasar a hacer unos ejercicios para ver cómo funcionan las fórmulas que te voy a presentar ahorita. Y como siempre te lo he comentado, ponle pausa en esos ejercicios y trata de resolverlos para comparar los resultados. Bueno, pasemos a la actividad. Vamos a ver primero lo que es la primera ley de Newton, la primera de las tres. La primera dice, ¿sí? Todo cuerpo preserva su estado de reposo o en movimiento uniforme en línea recta hasta que una fuerza haga cambiar su posición, también conocida como la ley de la inercia. Ahora, comparando un poquito con el concepto de lo que es inercia, es la propiedad que tienen los cuerpos en permanecer en estado de reposo o de movimiento y opone una resistencia a cambiar de estado. ¿Qué significa esto de oponer una resistencia? Bueno, todo objeto que está en reposo va a oponer una resistencia al movimiento. Y a su vez, todo cuerpo que está en movimiento va a oponer una resistencia a estar en reposo. Esa es la diferencia, estar un cuerpo en reposo y lo que es estar en movimiento y el significado de resistencia. Bueno, pasemos a la segunda ley de Newton. Dice así, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. Se oye un poquito así medio técnico este concepto, pero ahorita te lo explico qué significa lo que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Tenemos las siguientes fórmulas que son muy similares. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ya sabemos que fuerza pues es una medida en newtons. La vamos a medir en newtons, masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Y la siguiente fórmula, peso es igual a masa por gravedad. Si te das cuenta, las dos son muy similares, ya que peso es una fuerza y en caída libre, gravedad, pues es la que genera la aceleración de los cuerpos al estar cayendo. Prácticamente son una misma fórmula, a diferencia que la segunda fórmula pues te va a ayudar a cambiar entre masa y peso. Es muy común que confundamos lo que es masa y peso. Bueno, más adelante vemos ese detalle. Seguimos. La segunda ley de Newton. Vamos a explicar lo que es aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. Directamente proporcional quiere decir que cuando un dato aumenta, el otro también aumenta en la misma proporción. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que empuja, ¿sí? Con determinada fuerza un carrito de mandado. Al aplicar esa fuerza, el carrito obviamente genera, en este caso se genera cierta aceleración al aplicarle esa fuerza. Ahora, tenemos otra persona que si le incrementas esa fuerza, ¿qué sucede con el carrito? Pues va a generar muchísima más aceleración. Cuando un dato aumenta, como vemos aquí, el otro también aumenta. Eso significa, un lado aumenta, el otro aumenta. Pero también puede ser que si en un lado disminuye, el otro lado también va a disminuir. Eso significa que es directamente proporcional. ¿Qué significa inversamente proporcional a la masa? Bueno, significa que si tengo una persona que le aplica una fuerza a un carrito de mandado, este carrito obviamente va a obtener determinada aceleración. Ahora, ¿qué sucede si esa fuerza, esa misma fuerza, se la aplicamos a un objeto con mayor masa? ¿Qué va a suceder? Pues se va a mover, pero su aceleración va a ser mucho menor. Y si le ponemos otro objeto muchísimo más grande y le aplicamos esa misma fuerza, la aceleración, si es que tiene suerte, la va a poder mover un poco y va a tener una aceleración muchísimo menor.
Entonces, ¿qué significa inversamente proporcional a la masa? Que cuando la masa aumenta, ¿sí? Esta masa, cuando aumenta, la aceleración disminuye. Eso es, cuando uno aumenta, el otro disminuye. Eso significa inversamente proporcional a la masa. Entonces, nada más para recapitular, directamente proporcional, cuando un dato aumenta, el otro también. Inversamente proporcional, cuando la masa aumenta, la aceleración disminuye. Ese es el ejemplo que te puedo dar con el concepto, lo leemos nuevamente. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Bueno, continuamos. Tercera ley de Newton. A toda fuerza de acción siempre se tendrá una fuerza de reacción. Va a tener la misma dirección, pero diferente sentido. Vamos a ver los siguientes ejercicios que te comentaba. Tenemos 3 ejercicios, ponle pausa para que intentes resolverlos y luego ya comparas al final a ver qué tan bien te fue. Vamos a ver el primer ejercicio. Una piedra experimenta una aceleración de 12 metros sobre segundo al cuadrado al aplicarle una fuerza de 150 newtons. Calcula la masa de la piedra. Acuérdate que en física es bien recomendable tener datos, conversiones, fórmulas, despeje, sustitución y resultados. ¿Para qué? Para que lleves un orden en tus apuntes. Datos, empezamos a anotar los datos. Tenemos aceleración y tenemos fuerza. ¿Qué nos pide? Masa. Aquí está. ¿Hay que hacer alguna conversión? No, porque tenemos newtons metros. No hay ningún problema ahí. Fórmula. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Bueno, pues estamos en el tema. Fuerza es igual a masa por aceleración. Me pregunta masa. ¿Tengo que hacer algún despeje? Claro que sí. Entonces despejamos. Así nos queda nuestra fórmula. Si tienes dudas cómo se despeja, pasa al canal a repasar los despejes de fórmulas. Después, de aquí ya tenemos nuestra sustitución. Aquí lo que estamos haciendo en 150 newtons, cuando vimos vectores, acuérdate que newtons también lo puedes representar como kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué lo estoy poniendo de esta manera? El patrón de medida. Porque al poner la aceleración, que también son metros sobre segundo al cuadrado, al hacer la división, metros sobre segundo al cuadrado entre metros sobre segundo al cuadrado me queda 1. Y 1 por kilogramo me quedan kilogramos. Ya nada más se dividen, ¿sí?, los valores y me quedan 150 kilogramos como respuesta. Bueno, vamos al segundo ejercicio. Una caja con libros se le aplica una fuerza de 250 newtons para moverla del lugar. Si la caja es de 25 kilogramos, ¿cuál es la aceleración que experimenta? Bueno, ya sabes, ponemos nuestro encabezado para llevar un orden. Tenemos nuestros datos, 250 newtons, tenemos 25 kilogramos y nos pregunta la aceleración. No hay que hacer conversiones. Si aquí tuviéramos, no sé, gramos o kilómetros o algo parecido, tendríamos que hacer conversiones. Aquí no es necesario. Nos vamos a nuestra fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración, que es el tema en que estamos viendo. ¿Realizamos despeje? Sí, porque me pide aceleración. Lo ponemos, hacemos el despeje y nos vamos a la sustitución. Aquí vuelvo a cambiar, ¿sí?, la forma de anotar el patrón de medida para que veas qué sucede. Aquí ponemos 250 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que newtons. Y en el denominador, 25 kilogramos. ¿Qué sucede aquí? Kilogramo entre kilogramo queda 1. Y 1 por metro sobre segundo al cuadrado me quedan metros sobre segundo al cuadrado. Dividimos los valores y me da 10 metros sobre segundo al cuadrado, que sería el resultado del segundo ejercicio. Vamos al siguiente. Una persona tiene un peso de 844 newtons. Aquí es bien común, cuando a una persona le dices, oye, ¿cuánto pesas? Te lo dice, pues fíjate que yo peso, no sé, un ejemplo, 50 kilogramos, 50 kilos. Está mal dicho, pero ya es una costumbre que tenemos en el día a día. El peso se mide en newtons.
pero estamos acostumbrados a decirlos en kilogramos. Por lo tanto, hay que hacer esa pequeña corrección. Una persona tiene un peso de 844 newtons. Ahora me dice cuál es su masa. ¿Sí? Aquí me está pidiendo su masa. Entonces, ponemos nuestros encabezados, ponemos nuestra información, tenemos peso. Acuérdate que peso se mide en newtons. Tenemos masa, no, es la que me pregunta. Y tenemos la gravedad, que es constante. Ya sabes que esa no cambia, lo vimos en caída libre. Por lo tanto, no hacemos conversiones, nos vamos a nuestra fórmula y me pide la masa. Por lo tanto, hay que hacer un despeje. Realizamos el despeje, nos vamos a la sustitución. Aquí los newtons nos cambiamos para que veas qué sucede con el patrón de medida. Metro sobre segundo al cuadrado, entre metro sobre segundo al cuadrado me queda 1 y 1 por kilogramo me va a quedar kilogramo. Por lo tanto, ya nada más dividimos los valores y me dice que la masa es de 86.03 kilogramos. ¿Sí? Entonces, recuerda, peso es en newtons, masa es en kilogramos. Nada más para aclarar ese punto porque siempre, pues ya es la costumbre del día a día que manejemos peso en kilogramos, el cual es incorrecto. Bueno, ¿qué tal te fue? ¿Todo estuvo bien o no? Ya sabes, si tienes errores, pues hay que corregirlos. Y como siempre te lo comento, pórtate bien y nos vemos luego.